Cómo la revolución demográfica, la revolución agrícola y unos cuantos inventos gracias a la ciencia cambian todo. Primero en el Reino Unido, después en Europa, después en todo el mundo. La política, la economía, la forma de organizar el trabajo, cómo es la sociedad, cuáles son las reivindicaciones de las clases sociales. Todo cambia gracias a lo que vamos a ver ahora. Primera y segunda revolución industrial. Dentro portada. En nuestra portada vemos el interior de una fábrica. Ya no es un pequeño taller, hemos pasado a trabajar en una fábrica con un montón de máquinas. Lo que entendemos que hay una fábrica en la cual se desarrolla actividad industrial, se producen cosas que podemos clasificar dentro del sector secundario de la economía. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Cómo se produce esta revolución industrial? Después de la revolución agraria y la revolución demográfica que genera que vimos en la parte anterior del tema. Vamos allá. Como vimos el otro día, cuando hablamos de revolución industrial, hablamos de una primera revolución industrial que ocurre a mediados del siglo XVIII y una segunda revolución industrial que ocurre a principios del siglo XIX. En esta parte del tema vamos a ver las dos. En cuanto a la primera revolución industrial, tenemos algunos factores que lo explican y vamos a ver uno por uno. La mecanización, que es cómo pasamos del taller, del pequeño taller, de lo que se entendía por industria antes de la revolución industrial, a la gran fábrica. La industria textil es otro factor de la primera revolución industrial, la industria del hierro y una nueva teoría económica, el liberalismo no político, como el de John Locke, como el que inspiró la Ilustración, sino el liberalismo económico, también llamado en castellano librecambismo. Vamos a ver uno por uno. ¿Cómo pasamos de los pequeños talleres a las grandes fábricas? La causa la tenemos en que se inventan nuevas máquinas que se aplican para manufacturar productos de manera muchísimo más rápida, más efectiva que como se hacía en el antiguo trabajo manual, el trabajo artesanal, que era el que se hacía en esos pequeños talleres, que como os digo, antes de la revolución industrial, eran en lo que consistía el sector secundario. Ahora todo eso va a cambiar. Estas máquinas van a hacer el trabajo de muchas personas en un momento, van a permitir que se haga muchísimo más rápido la producción. Y la más paradigmática de ellas, la más importante, es esta que tenéis aquí en la foto, que la inventa James Watt. Se llama la máquina de vapor, steam engine en inglés, o motor de vapor sería la traducción en literal, y es bastante acertado, porque esta máquina que va a funcionar con carbón, el carbón va a calentar agua, el agua va a generar vapor de agua que va a empujar pistones, como este, que van a hacer girar esta rueda. Y si hacemos girar esta rueda, pues la podemos usar de motor para cualquier máquina. Y de hecho, primero van a ser las maquinarias industriales, empezando por industria textil. Vamos a ver cómo se aplica una máquina de vapor a un telar y tenemos el telar mecánico capaz de trabajar, de hacer una máquina el trabajo de 60 personas en un día. Pero luego veremos cómo se aplica a coches, cómo se aplica a barcos. Y la máquina de vapor de Watt va a revolucionar la forma de entender las comunicaciones y la producción industrial. O sea que esta máquina que necesitamos quemar carbón para que funcione, se va a convertir en el motor principal de las fábricas del transporte. Vamos a ver un pequeño vídeo que muestra su funcionamiento de manera esquemática. Térmica del vapor de agua en energía mecánica. El calor del combustible convierte el agua de la caldera en vapor, que a través de una tubería llega hasta el distribuidor. Este es una estructura metálica en cuyo interior se halla el cilindro con el pistón. El distribuidor. Aquí han puesto madera, pero luego descubrirían que era más efectivo quemar el carbón de origen mineral. Tendremos que excavar muchas minas para eso. Aquí el depósito de agua lo calientan y ese humo es el vapor de agua que tiene la fuerza para empujar este pistón. Y ahora veremos a dónde lleva. Controla el paso del vapor hacia el cilindro, abriendo y cerrando espacios de paso. El pistón, empujado por el vapor, transmite el movimiento de vaivén a la biela, que con la manivela lo transforma en un movimiento circular en el volante de inercia. El volante de inercia recibe este nombre porque está construido de un material pesado para que acumule mucha inercia. De esa forma... Y esa rueda que veis girar, si la conectamos a una transmisión que, por ejemplo, mueva 4 ruedas o que mueva una máquina, pues vamos a tener un auténtico motor de la época que funciona con vapor. Eso sí, para que tener vapor tienes que tener agua caliente, para tener agua caliente vas a tener que tener carbón. Vamos a ver que esto va a ser muy importante. Así pues, pasamos de esos pequeños talleres, cuando descubren que conectando una máquina de vapor a una maquinaria industrial, que puede ser de la industria textil, puede ser de la industria siderúrgica, como es esta foto, este dibujo de la época, podemos trabajar mucho más rápido, de manera más efectiva, nos sigue haciendo falta mano de obra, gente no especializada que haga funcionar las máquinas y que vigile la producción. Eso van a ser los obreros y las obreras industriales, pero descubrimos que necesitamos mucho espacio. Así es como pasamos de un relativamente pequeño taller a lo que entendemos por grandes fábricas, entre otras cosas para que quepan las máquinas.
Consecuencias de la mecanización, ¿vale? La mecanización, que es lo que marca, lo que define el haber pasado del pequeño taller a la gran fábrica. Primera consecuencia, la actividad industrial se concentra en ciertos lugares, ¿vale? Allí donde estamos cerca del carbón, allí donde tenemos cerca rutas de transporte, podrían ser canales para llevar barcos, o podrían ser, cuando se inventa algo llamado el tren, las vías de comunicación o carreteras para llevar las mercancías. Pero antes los talleres estaban diseminados, estaban incluso en el campo, y ahora se va a concentrar la producción. Va a haber una división del trabajo. Los obreros y obreras se van a especializar cada uno en una sola tarea. Se va a funcionar con horarios y se va a trabajar a la velocidad que requieren las máquinas. Como resultado de todo esto, de la división del trabajo, la productividad va a aumentar, ¿vale? El coste de la manufactura va a bajar. Esto lo explicábamos el otro día en clase. Si antes para hacer una mesa nos hacía falta dos personas que estuvieran haciendo todo el proceso, lijar la madera, darle forma, poner la pata, clavar los clavos, eso consumía mucho tiempo de una persona. Eso era mucho dinero que teníamos que pagarle por su tiempo. Hacía que el producto fuera caro porque hacía falta muchas horas de trabajo para fabricarlo. Ahora que vamos a tener en la división del trabajo, una persona se encarga de pulir la madera, otra de poner la pata, otra de poner los clavos, se va a acelerar mucho el proceso. El tiempo de trabajo de cada persona o el tiempo necesario para fabricar el producto se va a reducir. Eso hace que acabe siendo más barato. A eso nos referimos cuando pone aquí en el PowerPoint. El coste de manufacturar decrece, baja. Así que los precios también bajan porque cuesta menos de fabricar el producto. Vamos con el segundo factor, la expansión de la industria textil. Y cuando digo expansión de la industria textil e introducción de las máquinas me estoy refiriendo siempre en Reino Unido, porque es donde va a empezar la revolución industrial. Luego, cada país llegará al ritmo que su situación política, su estabilidad, sus circunstancias, todos irán llegando a la industrialización, pero siempre empieza en Reino Unido. Y parte de lo que estamos viendo ahora en este PowerPoint es ¿por qué? ¿Por qué Reino Unido de todos los países? ¿Por qué el Reino Unido es el primero en el que se expande la industria textil? Bueno, para empezar tenían materia prima abundante y barata. Por ejemplo, si la industria textil necesita algodón, ya hemos dicho que se pasó de las prendas de lana mucho más difíciles de elaborar y mucho más difíciles de lavar, ¿no? Era mucho más higiénico y más rápido hacer prendas de algodón. ¿Pero de dónde sacabas el algodón en Europa? Bueno, pues Reino Unido tenía colonias en América, colonias en Asia, con grandes plantaciones de algodón. Así que la industria textil inglesa tenía la materia prima pues bastante a mano, en territorios que ocupaban, en territorios que eran colonias y que podían llevarle a la metrópoli su materia prima, en este caso algodón. También tenemos que la industria textil es de la primera en introducir las innovaciones técnicas. Básicamente en coger una máquina de vapor y enchufarla a los aparatos que necesitan para producir. Por ejemplo, el proceso de hilar, que es el de convertir la planta basta de algodón en un hilo que podemos luego convertir en una tela, ¿vale? Eso es un proceso el que se hacía pues, en los cuentos de la Bella Durmiente, en la antigüedad se hacía con una rueca, a mano, un proceso muy lento, pero alguien ve que este proceso de spinning, de hilar, como James Hargreaves inventa la Spinning Jenny. Es una hiladora mecánica que le llama Jenny la hiladora, ¿no? Pues le pone hasta mote y se hace muy popular. También cuando conectamos a un telar convencional que coge hilo y lo empieza a hacer una trama de hilo y luego hilo en perpendicular, de forma que las dos tramas de hilo se cruzan y forman una tela. Por ejemplo, esta camiseta que llevo yo es de algodón, ¿vale? Esta tela de algodón está compuesta por muchos hilos entrelazados de algodón. Ese es el proceso de tejer, de coger el hilo de algodón y convertirlo en una tela con la que podamos confeccionar prendas. Ese proceso también es muy lento para hacerlo una persona a mano o con las herramientas artesanales rudimentarias, hasta que a Edmund Cartwright se le ocurre enchufar a un telar convencional una máquina de vapor. Tenemos el telar mecánico, el Mechanical Loom, que hace el trabajo entre la Spinning Jenny y el Mechanical Loom. Tenemos que con estas máquinas se puede realizar el trabajo de 60 personas. Es decir, una persona solamente que opere estas máquinas puede lanzar una cantidad de hilo o una cantidad de tela tejida equivalente a la que harían 60 personas en el mismo tiempo. Supone toda una auténtica revolución. Aquí tenéis una foto de cómo era la Spinning Jenny con esa rueda, Jenny la hiladora, y aquí tenéis el telar mecánico ya con una máquina de vapor enchufada, ¿vale? Luego, si estamos mecanizando la producción, si estamos introduciendo las máquinas, tendremos que pensar en dos cosas. La primera, va a hacer falta carbón, ¿vale? Va a hacer falta algo que queme el agua para poder conseguir el vapor que mueva las ruedas.
y también va a hacer falta hierro para fabricarlas. Carbón y hierro, sobre todo el carbón mineral, el que hay que bajar una mina por él, no la madera que hemos quemado y la hemos convertido en carbón. Eso va a ser limitado su alcance porque cuando la madera es cara de conseguir y es muy limitada. Pero descubren que en Inglaterra tienen muchísimas minas de carbón que estaban casi sin usar. Ahora se van a poner en uso. Y también muchas minas de mineral de hierro a las cuales se le daba un uso muy limitado. Ahora, si hay muchísima demanda de máquinas, va a haber mucha demanda de carbón y hierro. Y uno de los factores que explican que esto ocurra por primera vez en Reino Unido es que tienen mucho carbón y hierro ellos en primer lugar. Consecuencias de la expansión de la industria textil. Para el principio del siglo XIX hay 350.000 personas aproximadamente en Reino Unido trabajando en las fábricas textiles. No está mal si recordamos que ha habido un aumento demográfico, se ha producido la revolución demográfica, por culpa o por consecuencia de la revolución agrícola, hay mucha gente que sobra en el campo, que como hemos mecanizado la producción del campo, ya no hace falta tanta gente para cultivar la tierra. Esa gente tiene que emigrar a la ciudad, buscarse la vida. ¿Y cómo se busca la vida? Pues si de repente hay mucha demanda de trabajo en la industria, al principio en la textil, luego en otras, pues va a dar empleo a ese excedente de gente que tiene que pasar a vivir del campo a la ciudad. No a todos, como veremos, no puede dar empleo a todo el mundo y hay gente que migrará fuera de Inglaterra y fuera de Europa, pero eso es cosa de otro PowerPoint. Otra consecuencia de que se expanda la industria textil, que aumente la actividad en otros sectores. Si estamos trabajando con mucho algodón, estamos haciendo muchas prendas de algodón, el mercado, como hay más gente que necesita vestirse, le podemos vender algodón. Las propias colonias que nos dan el algodón no tienen industria, la transformamos en Inglaterra y la volvemos a mandar a las colonias, más demanda de prendas de algodón. Lo que van a necesitar las fábricas es materia prima, van a necesitar planta de algodón, en este caso, ¿no? Y todas las plantas con la de textiles. Así que la industria de la agricultura en esos países va a aumentar también, ¿no? Oye, cultiva más algodón porque las fábricas lo están demandando. También la industria del hierro. Como he explicado, si necesitamos fabricar máquinas para hacer máquinas de vapor, habrá que sacar el hierro de algún lado. Eso hace que la minería del hierro, por ejemplo, en Inglaterra aumente muchísimo y empiece a dar trabajo a mucha gente que estaba parada. Sobre el papel de las mujeres, gracias a la expansión de la industria textil. Hay que decir que la industria textil es una industria muy feminizada, en donde la mayoría del trabajo artesanal lo realizaban mujeres. Cuando damos el salto a la mecanización, se sigue contratando mayoritariamente mujeres para realizarlo. Esto era una posibilidad de trabajo para esas mujeres de familias que habían pasado de vivir en el campo y se habían visto obligadas a ir a la ciudad, ¿vale? Era una fuente de empleo. No cantemos victoria, no. Algunas mujeres solteras pues podían tener cierta independencia gracias a su trabajo en la industria textil, pero la mayoría estaban atadas a unos sueldos de miseria. De hecho, trabajaba la mujer no por un deseo de independencia o por romper los roles tradicionales, de dedicarse a las tareas domésticas y a criar a la progenie, sino por una purita necesidad. El sueldo del marido no alcanzaba para dar de comer a todo el mundo porque eran de miseria, ya iremos con eso, y la mujer tenía que trabajar para tener 2 sueldos de miseria que no hacían un sueldo bueno. Vamos ya con el tercer factor, la industria del hierro. ¿Por qué ahora tenemos una industria del hierro? Para empezar, podemos tenerla porque en el año 1709 se inventa el alto horno, ¿vale? Un horno en el que podemos quemar mucho carbón, muchísimo carbón, para fundir el mineral del hierro. Sabéis que el hierro está contenido en un mineral, ore en inglés, y hay que calentarlo a mucha potencia para que de ese mineral esté, digamos, la esencia de hierro de verdad, ¿no? La mena del hierro. El alto horno permite concentrar el calor para poder hacer ese proceso. Al final del siglo XVIII, Henry Cort inventa además el hierro forjado, con un nuevo horno, un nuevo alto horno, que permite una aleación que se llama hierro forjado. Eso nos da, como consecuencia, la arquitectura del hierro. No podemos pensar en edificaciones como la Torre Eiffel, que es una estructura completamente hecha de hierro, o incluso edificios que pueden ser altos porque tienen estructura de hierro, o vigas de hierro, o todo lo que encontramos hecho con hierro en esta época. Sin los inventos como el alto horno o como el nuevo horno que hemos visto ahora, no podríamos explicar todo esto. En general no vamos a poder explicar los cambios en la arquitectura, en la sociedad, en la economía, en cómo se configura todo, si no es por un puñado de inventos muy importantes para que avance la humanidad.
Otro factor de la primera revolución industrial, aparece el librecambismo, el liberalismo económico. Hemos estudiado el liberalismo político, el que pensaba que la gente tenía que tener una serie de derechos, de libertades, todos nacemos iguales, inspiró la Ilustración, inspiró la Revolución Americana, pero hay un señor en Escocia en el siglo XVIII que se llama Adam Smith, que va a formular en su libro importantísimo que hay que aprenderse, La riqueza de las naciones, su nueva teoría económica. Quiero que os acordéis un momentín de cuál era la teoría económica del absolutismo. Se llamaba proteccionismo. Va a ser todo lo contrario al librecambismo. El librecambismo se va a oponer completamente al proteccionismo. Es importante porque muchísima gente de la burguesía, muchísima gente que se estaba enriqueciendo con la agricultura y ahora va a invertir en la industria, va a seguir la teoría económica de Adam Smith, de David Ricardo, de Thomas Malthus y de tanta gente que va a enunciar lo que se llama librecambismo. Vamos a ver las ideas más importantes de Adam Smith. Siempre digo que si entendemos a Adam Smith y entendemos a Karl Marx, sus ideas importantes, podemos entender la práctica totalidad de las ideologías de hoy en día, porque casi todas vienen de aquí y algunas son cruces de ellas. 1. La economía debe estar gobernada por el principio de libertad económica. ¿Qué significa esto? Que una persona que se dedique a la empresa tiene que tener libertad para crear empresas, para contratar trabajadores y trabajadoras y para establecer el precio de los productos. Eso es lo que entiende Adam Smith como libertad económica. 2. El Estado no debe intervenir en la economía. El Estado no puede decir que haya un precio máximo o un precio mínimo para algo. Recordad que esto se opone totalmente al proteccionismo, del absolutismo, en donde decía que para proteger el precio de mis naranjas, si pasan las naranjas de Francia por la frontera, les meto unos aranceles para subirles el precio. Eso es un ejemplo de cómo el Estado interviene en la economía pues para conseguir un resultado deseado. En este caso, pues proteger la competitividad del precio de las naranjas locales en el mercado, ¿no? También podría intervenir el mercado, pues, por ejemplo, para establecer un precio máximo de la vivienda o de los alquileres. Pero Adam Smith piensa que eso no debe hacerlo el Estado. ¿Cómo se ajustan los precios entonces y se evitan abusos? Adam Smith habla que en un mercado puro, que no esté intervenido o manipulado a favor de una de las partes, operará un mecanismo que él llama la mano invisible que ajustará automáticamente los precios. Pero eso debe darse en un mercado sin manipular. Tercera idea de Adam Smith, la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? A mayor oferta, mayor disponibilidad de un producto, high supply, si añadimos que hay una demanda baja, low demand, significa que los precios y los salarios van abajo. Y viceversa, ¿vale? Un ejemplo, yo tengo muchísimas patatas, casi nadie quiere patatas, ¿vale? Cuando las llevo al mercado las patatas serán caras o serán baratas. Serán muy baratas porque hay mucha oferta, ¿vale? Tengo mucho producto de este para vender y casi nadie lo quiere. Entonces lo pongo muy barato para ver si alguien se anima a comprarlo. Al contrario, si hay muchísima gente que quiere comprar patatas, no hay patatas en el mercado, yo aparezco en el mercado con 1 kilo de patatas. ¿A cuánto lo vendo? Pues si hay muchísima gente que lo quiera, el que más me pague. Y empiezo a decir que cuesta mucho. Si te parecen muy caras mis patatas, busca otras. Ah, que no hay. Entonces, si es al contrario de lo que hemos anunciado, si hay poca oferta y mucha demanda, los precios y los salarios suben. Ojo que digo precios y salarios, porque se aplica también a lo que se les paga a los trabajadores y trabajadoras, al salario, al sueldo. Si hay muchísima gente que ha tenido que huir del campo a la ciudad porque no hay trabajo en el campo y están dispuestos a trabajar en lo que sea, por ejemplo en esa cosa nueva que llaman industria, que parece que hay por ahí algunos tíos que le han enchufado máquinas de vapor a las máquinas y necesitan gente que las haga funcionar. Eso lo puede hacer quien sea. Quien sea quiere decir que hay muchísima oferta, mucha gente dispuesta a trabajar en eso. ¿Qué le pasa al salario de esa gente? Que se hunde, que va para abajo. Te voy a pagar 2 duros. Eso no me da ni para comer, ni para pagar la comida de mi familia. Bueno, pues si tú no quieres trabajar, como hay mucha oferta, alguien querrá. De hecho, mira, no voy a pagar 2 duros, voy a pagar 1,5 duro, ¿vale? Porque está tan barata la cosa, ¿vale? Esto va a provocar que los sueldos sean de miseria en la época de la Revolución Industrial. Eso sí, estés de acuerdo o no con Adam Smith, pues la ley de la oferta y la demanda es una teoría económica ampliamente aceptada hoy en día, por la gente que está de acuerdo y por la que no está de acuerdo con Adam Smith. También está Adam Smith a favor de la división del trabajo, ¿vale? Él piensa que de esta forma se incrementa la producción y la productividad, ¿vale? Y si en el absolutismo creían que la riqueza de una nación estaba en la cantidad de oro y plata que tenía esa nación, Adam Smith le da la vuelta a la tortilla y dice que la riqueza de una nación es la suma de tu riqueza, la tuya y la mía. La suma de la riqueza de todas las personas individuales de una nación.
lo cual le pega una patada a lo que se entendía por teoría económica hasta entonces. Vamos ya con la segunda revolución industrial, que empieza a finales del siglo XIX, como igual que en la primera, primero en Reino Unido y después se extiende. Los factores son distintos a los de la primera revolución industrial. Vamos a tener nuevos materiales y fuentes de energía, nuevas industrias, grandes empresas que las hace posible en parte un sistema bancario moderno y nuevos sistemas de producción. Vamos uno por uno. Sobre las nuevas formas de energía, las nuevas fuentes de energía, vamos a tener dos. Teníamos sobre todo el carbón como gran fuente de energía para dar potencia y hacer que funcionen las máquinas de vapor en la primera revolución industrial. Y ahora tenemos dos nuevos, la electricidad y el petróleo, gracias a los avances científicos. La electricidad va a alimentar y va a darle energía a la maquinaria de la industria una vez pues gente como Thomas Alva Edison o gente como Nikola Tesla pues realiza investigaciones que hacen que se generalice el uso de la electricidad, y también a un nuevo sistema de transporte, al tren. Los primeros trenes van a funcionar con carbón, también con una maquinaria que va con vapor y tienen que tener un vagón lleno de carbón para alimentar una caldera, pero en cuanto se descubre el tren eléctrico pues también va a facilitar su extensión. Y unos cuantos personas pioneras, locos de la vida, gente que quiere experimentar en Estados Unidos, se le ocurre empezar a extraer petróleo, zumo de dinosaurio, básicamente. La descomposición vegetal y mineral y animal de restos que están en el subsuelo, que vienen incluso de la época de los dinosaurios, que resulta que se descubre que una vez refinado tienen muchísimo poder energético, ¿no? Que combustionan muy bien. Si esto añades que se ha inventado otro de los avances científicos marcando el camino, se inventa un nuevo motor que ya no es la máquina de vapor, es el motor de explosión, el combustion engine, el motor de explosión que explica el boom de la industria automovilística que se generaliza en los coches. Pues funciona con petróleo como los de hoy en día, básicamente. Por cierto, ¿os habéis parado alguna vez a pensar lo increíbles que son estos juguetes? Estos son dinosaurios hechos de plástico. Se supone que el petróleo es zumo de dinosaurio, son dinosaurios recompuestos con más cosas del subsuelo. Y a partir del petróleo se elabora el plástico. O sea que estos dinosaurios están hechos en parte con dinosaurios de verdad. Bien, seguimos. Nuevas industrias. Tenemos la industria del hierro y el acero que se desarrolla ahora. ¿Por qué? Lo habéis adivinado, por otro invento nuevo. Se inventa el convertidor Bessemer, que permite producir acero a un precio mucho más barato. Se sabía ya que el acero, que es una aleación, es decir, la unión de dos metales para conseguir un metal más duradero o más inoxidable o más duro, se conocía ya lo que era la aleación de acero, que es mezclar hierro con carbono, no carbón, con carbono. Pero era muy caro de conseguir el acero, hasta que el señor Bessemer inventa esta máquina de aquí, un horno, un convertidor que permite fabricar acero de manera muchísimo más barata y mucho más rápida que lo que se estaba acostumbrado. Entonces, si podemos fabricar acero barato, vamos a tener un montón de acero en la arquitectura, en la maquinaria, en las vías del tren, pues vosotros lo decís. También se va a desarrollar la industria química para apoyar la industria textil, porque también desarrolla tintes, pero también con medicamentos nuevos. Y si empezamos a usar electricidad para las casas, para el alumbrado público, para la maquinaria, pues la industria eléctrica se va a desarrollar. La industria eléctrica es una fuente de energía, pero también generar esa electricidad genera una actividad industrial en sí. El tercer factor es el de las grandes compañías. Aparecen las grandes corporaciones, cuyo capital está dividido en acciones, ¿vale? Para hacer una compañía grande, pues yo me he enriquecido con la agricultura y ahora quiero hacer una gran fábrica, me hace falta 100.000 libras, 1.000.000 de libras, ¿vale? Entonces saco 1.000.000 de acciones. ¿Quién las compra? Pues yo compro un paquete de 100.000, yo compro otro paquete de 100.000. Si hacéis eso tenéis un 10% de las acciones de la empresa. Dividimos el capital en acciones. Esas acciones se llevan a los stock markets, en castellano las bolsas, la bolsa, un lugar donde se compran y se venden acciones de empresas. ¿Y por qué la gente se pone a comprar acciones de empresas para que una empresa tenga su capital y desarrolle su actividad? Cualquiera podía convertirse en accionista de la compañía, tener un número de acciones, un porcentaje de las acciones. Bueno, pues cuando esas empresas se pongan a funcionar, si consiguen beneficios, tú te llevas un porcentaje de beneficios igual al porcentaje de acciones que tengas, ¿vale? He comprado 100.000 libras de ese 1.000.000 de libras que te hace falta para montar la compañía. Es decir, tengo el 10% de las acciones. Si la empresa va adelante y tiene beneficios, el 10% de esos beneficios será para mí accionista del 10% de la compañía. Y así es como funcionan estas grandes compañías
que en países como Holanda llevaban funcionando con ese sistema de acciones de bolsa, que se compran y se venden en la bolsa desde el siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII. Llevaban funcionando en otros países. Pero ahora, como hay muchísima gente dispuesta a invertir, que se ha enriquecido pues, con la primera industria o con la revolución agrícola, hay mucha pasta en los bolsillos para invertir en compañías y convertir ese dinero en más dinero. Así que se extiende el sistema. Favorecido en parte por el cuarto factor, el sistema moderno bancario. Lo podemos llamar capitalismo financiero, que es el sistema de darle fondos a empresas para que funcionen propio de la revolución industrial, el capitalismo financiero. Aquí tenemos el Banco de Inglaterra. Básicamente los bancos van a dejar dinero a empresas para que se puedan expandir, para que compren maquinaria. Es decir, si una empresa necesita sacar una ampliación de capital, bueno, pues para hacer nuestra fábrica más grande o abrir otra fábrica o comprarnos un barco para traer algodón de la India, necesitamos 1.000.000 de libras o 100.000 libras. Se puede sacar acciones o incluso se puede pedir el dinero prestado a un banco, ¿vale? Que como está la industria funcionando muy bien, los bancos empiezan a confiar en que esas empresas van a funcionar y van a poderles devolverles el dinero prestado más sus intereses. Además, en los bancos se guarda el dinero de las personas, de los individuos. ¿Y qué hace el banco con el dinero de los intereses de los préstamos? ¿Qué hace el banco con los ahorros de los particulares? Lo invierte. Los bancos también compran acciones de empresas que piensan que van a funcionar, ¿vale? A lo mejor estáis pensando, oye, pero si invierte un banco en una empresa que no deja de ser un riesgo y la empresa no funciona y ha invertido el dinero de los pequeños ahorradores y ahorradoras, ¿no? La gente ha metido en su cuartillita su pasta, que vale, la puede sacar, pero ¿qué pasa si el banco se ha gastado toda la pasta en un negocio fallido que no da beneficios? No me contestéis ahora, contestadme en 1929, cuando veamos el gran crack de la bolsa de Nueva York que manda a hacer puñetas la economía de todo el planeta. Pero ya llegaremos a eso. Otro factor es los nuevos sistemas de producción. Vamos a ver varios. Un tal Taylor, un señor que se llama Taylor, inventa el Taylorismo. Un sistema que consiste en dividir el trabajo en pequeñas tareas cronometradas, small time task. En lugar de, como el ejemplo que poníamos, un artesano o dos artesanos haciendo todas las tareas de pulir madera, poner la pata del taburete, clavarlo, ahora tenemos un trabajador que hace una tarea de esas, ¿no? Uno que pule la madera, otro que hace la pata, otro que la pone, otro que pone el clavo, ¿vale? Esto lleva a la especialización de las personas obreras. Aquí hay una película. Este fotograma es de una película de Charles Chaplin, del gran actor, director, uno de los genios de la historia del cine. Es de una película que se llama Tiempos Modernos, en la cual está mostrando, riéndose también un poco del estilo de vida y de cómo afecta a las personas la implantación de los nuevos sistemas de producción propios de la Segunda Revolución Industrial. Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Otro sistema que lo hace Henry Ford, os suena por la marca de coches, es ese Henry Ford, el que inventa el primer coche que se populariza, que es barato, que tiene un motor de explosión, que funciona con petróleo y que lo fabrica a un precio razonable que hace que se extienda mucho, ¿vale? Henry Ford inventa el sistema de la cadena de producción, assembly line en inglés, como lo que vemos aquí. Básicamente el producto va pasando de un trabajador a otro que tiene que... como se ha especializado gracias al Taylorismo en una tarea, pues tiene que apretar la tuerca o en el caso de los coches poner el volante, poner la rueda, poner el chasis, lo que toque y el producto se va desplazando de un trabajador a otro, de forma que se acelera muchísimo el proceso de producción. Eso nos lleva a la producción en masa, ¿vale? Un sistema de producción en el que se manufacturan numerosas partes idénticas de un objeto, de la parte de un producto final, que después se llevan a la línea de producción. Eso incrementa mucho la producción y reduce los costes. Es decir, en vez de fabricamos la puerta de un coche y la metemos y la ensamblamos en el coche y fabricamos otra puerta, no. Fabricamos muchísimas puertas, muchísimos neumáticos, muchísimas partes del coche. Después los llevamos a la línea de ensamblaje, a la línea de producción, donde lo encajaremos. Mirad, por ejemplo, esta foto de una fábrica real de Ford de la época. Aquí veis cómo al principio de la línea de montaje que se lleva hasta el final, pues hay un operario pues tocando el motor, se están metiendo algunas partes del motor, aquí le han metido el volante, más adelante vemos que ya le han metido el chasis, la carrocería, en algún momento le están metiendo los neumáticos y todas estas partes se fabrican en masa, ¿vale? La producción en masa, para luego ser llevadas a donde se encajan, ¿no? A la línea de ensamblaje. Nos vamos a saltar, y con esto acabamos el tema, en una parte del libro, al final de la página 61 nos habla de cómo
concentran las empresas, las formas que tienen los grupos corporativos, eso no lo vamos a ver, y tampoco vamos a ver la parte de la difusión de la revolución industrial. Me basta con que sepáis que empieza en el Reino Unido y luego los países de Europa, cada uno a su ritmo, en absoluto todos al mismo tiempo, pues adaptan la primera de la revolución industrial o la segunda, ¿vale? Y vamos ya con las preguntas de control que tenéis que contestar en aules, ¿vale? The spinning jenny and the mechanical loom could make a production equal to that of how many work persons. O sea que la spinning jenny y el telar mecánico podían hacer una producción equivalente a la de cuántas personas, ¿vale? Una persona al día fabrica X, con la mecanización de la industria textil, las máquinas hacen el trabajo de cuántas personas en un día. Segunda pregunta, ¿cómo influenció la expansión de la industria textil en el papel de las mujeres? Tercera pregunta, ¿cuál es el nombre de la película de Charles Chaplin que refleja los nuevos sistemas de producción durante la Segunda Revolución Industrial? Contestadlas en aulas a tiempo, espero que os haya parecido interesante. En el próximo día, en clase, si nos da tiempo, acabamos ya con toda la materia del tema 3, donde veremos la sociedad de clases propia de la Revolución Industrial y el movimiento obrero. Hasta luego.